atrevimiento de mostrar esta foto. El hogar de ancianos de Ugarte todavía sigue detenido, la obra, hace 1 mes y medio nuevamente. ¿Y esto por qué muestro esta foto? Porque esto no es solo que habla de obra, de una obra para el sistema integral de salud, como decían. Esto habla de falta de mantenimiento, esto habla de negligencia, esto habla de la verdad, de tener abuelos en condiciones que no eran, para decirlo justo, han sido los abuelos en un trato que no ha sido la de la mejor manera. Porque tenerlos, todo esto es hollín. En estas condiciones vivían los abuelos del hogar de ancianos. Cuando digo obras que no han terminado, también puedo decir que tenemos por decreto, uno se va enterando porque el boletín oficial nunca está actualizado, también cuestión que hemos pedido, el acceso, que todavía no ha seguido, está detenido y que todavía no tenemos respuesta por qué no sigue. Cuando hablo de ineficiencias, cada vez son más las personas que están pidiendo asistencia social y realmente eso nos preocupa mucho. De hecho, hemos pedido por nota que nos atienda el secretario de Política Sanitaria y no hemos tenido respuesta, ni hemos sido recibidos. Cuando hablo de ineficiencia, digo que es un municipio que no compra bien. Y cuando uno dice no compra bien, ¿por qué tiene para demostrarlo? De hecho, han comprado 40 columnas para la localidad de Ugarte y 50 columnas que no sabemos para dónde fueron, y con los precios, lo hemos solicitado también a esta información para que los mayores contribuyentes sepan, se han pagado por 50 columnas 48.000 pesos cada una en el mes de mayo. Hemos pedido un presupuesto el 20 de octubre y estamos hablando de 33.000 pesos la misma columna. Las 40 columnas que hablamos, la misma columna, el presupuesto nuestro es 34.993 pesos y se han pagado 74.115 pesos. Columnas que fueron colocadas 6, después fueron sacadas porque no eran para el lugar indicado. Y no quiero ser referencial porque yo no soy la concejal de Ugarte, soy la concejal de todo el partido 25 de mayo. Pero sí quiero decir que en esto que hemos podido encontrar en decretos, seguramente en los que faltan publicar encontraremos diferencia de otras cuestiones. También hemos solicitado información sobre unas compras de luminarias que se vienen denunciando varios años y en el cual después nos encontramos que sí se devolvió en 2 decretos más de 2.750.000 por cada decreto de luminarias LED 285. Preguntábamos por qué se devolvió. Bueno, esa respuesta todavía no la tenemos. Y siguiendo con los fundamentos que ha tenido este Ejecutivo, también nos habla que parte de esta actualización que llaman, que yo digo aumento, es para las prestaciones que el municipio debe brindar con eficiencia a los habitantes del partido de 25 de mayo, optimizando el rol del Estado como agente de prestador. Bueno, he demostrado que no optimiza los recursos cuando son propios. Y es fácil cuando viene, ya desde el 2015, desde provincia, recibiendo dinero y con los recursos propios no se pueden generar ningún tipo de políticas con recursos genuinos, ¿no? También, siguiendo, nos hablan del sistema de salud, de fortalecerlo, y la verdad que uno se queda con lo que dije recién del hogar, con el tema de las ambulancias y del SAME que no se ha implementado. Cuando hablan del Fondo de Salud, yo quiero mostrarle lo que ha recaudado este municipio, por lo que hemos podido ver en el primer semestre del 2021, 2.700.000 pesos. Esto sería 2.700.000 pesos por Fondo de Salud en 6 meses. Y
1.800.000 se lleva el intendente por gasto de representación sin rendirlos. Entonces, le estamos pidiendo el esfuerzo al contribuyente, le estamos diciendo que nos aporte, pero mientras tanto el intendente en gasto de representación, en un año difícil de la economía, que venimos de una pandemia más que importante y que no sabemos lo que va a pasar, en el cual desde el año 2019 hasta ahora se han aumentado las tasas más del 90 y pico %. ¿Es necesario? ¿No se puede escuchar? Tenemos un municipio que no escucha a las instituciones, no escucha no solo a los concejales, sino a los vecinos, porque la gran parte creo que tiene un municipio es de escuchar, pero no hemos tenido esa respuesta a ninguna de nuestras preguntas. Y ahora quiero mencionar en el capítulo 16 el tema de patentes de automotores, que ya lo hemos expresado el año pasado. Y acá en el artículo 96, en la ley 13.010, en el artículo 11, entre 11 y 17, justamente en el 13, dice que el municipio debe bonificar aquellos automotores que tengan las patentes municipalizadas, por supuesto, con no menor a un 50% de bonificación por tener la verificación al día y tener un seguro de responsabilidad civil. Ahora digo, qué poco apego a la ley tiene este intendente, porque realmente este sería un beneficio para gran parte de la comunidad. Y es contradictorio, porque en el artículo siguiente, más allá de que la ley le haya dicho que no, la justicia le dijo que no al tema de señales y guía, sí lo aplica. Ahora, patentes y rodados, en el cual no solamente sería un beneficio para todos los vecinos que tengan un automotor modelo 10 años menor al de actualidad, que sería sumamente importante, porque sabemos que el año pasado ya estaban pagando casi lo mismo que algún vehículo que estaba a través de ARBA, sino que también desoye a la ley. No la aplica como le conviene. Y esto lo hemos manifestado el año pasado y se sigue de la misma manera, nada ha cambiado. Entonces, la verdad que después tenemos bonificaciones a funcionarios. Cuando comparto lo de las exenciones que decía recién el mayor contribuyente, y cuando presentás ciertas inquietudes o notas, no sos escuchado. Y realmente no escuchar al concejal es no escuchar al vecino. Y es una falta de responsabilidad, pero una falta de empatía, es una falta de educación. Creo que yo le digo al señor intendente que necesitamos un diálogo, necesitamos consenso, necesitamos reglas claras, necesitamos empatía y educación por sobre todas las cosas. Desde ese lugar seguramente vamos a poder construir, pero la única manera de que construyamos y que busquemos el bien de todos los 25eños es escuchándonos. Así que espero que sean algunas de nuestras modificaciones o mociones que vamos a hacer, que sean escuchadas, pero también que siga aplicando la ley como corresponde. No para algunos casos sí y para otros no, porque en el medio están nuestros vecinos, mi vecino, tu vecino, el vecino de ella, los vecinos de todos los 25eños. Así que espero que podamos tener en cuenta algunas de las cuestiones que hemos planteado y tener en cuenta que venimos de un año difícil en el cual ya se ha tenido más del 90% de aumento y en el cual no sabemos qué año 2022 nos espera con la pandemia. Gracias, señora Presidenta. A usted, concejal. ¿Algún concejal, aguardamos que ocupe su banca, algún concejal o mayor contribuyente quiera hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el concejal Marcelo Landaburu. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a los mayores contribuyentes, concejales. Hoy estamos tratando la ordenanza fiscal impositiva año 2022, que fue presentada hace muy poquito en el Consejo Deliberante, sancionada en un tiempo más que acotado, tratada en el recinto, obviamente llevado por la mayoría del oficialismo, llevado con una prepotencia de la mayoría de la Comisión de Labor, pidiendo un pronto despacho a una ordenanza fiscal impositiva, algo nunca visto en 25 de mayo, que se tratara un aumento de tasas, ni más ni menos, que impacta a todos los contribuyentes en una semana. Algo que es bueno remarcarlo y comentarlo hacia todos. Lo hemos marcado cuando se trató la preparatoria. Una ordenanza que hoy se va a estar tratando, que no tuvo diálogo, primero con la oposición, el oficialismo, en buscar un acuerdo, en buscar un consenso, en buscar distintos puntos. Venimos de una pandemia que aún no ha cesado, una pandemia que sigue amenazándonos, una pandemia que en el mundo hoy se está viendo de que va a haber restricciones nuevamente. Me parece que tenemos la ventaja de trabajar y tener el diario del lunes, como se dice, estamos a contramano, que debemos prever algunas cosas. No se escuchó durante el año 2020 las propuestas que hemos realizado desde Cambiemos y Juntos por el Cambio. Hace una semana se aprobó con concejales y mayores contribuyentes, la prórroga de un endeudamiento del Estado municipal, del Ejecutivo municipal. Ni más ni menos que 16 millones de pesos se pidió y se aprobó una prórroga de endeudamiento, y hoy les vamos a estar solicitándoles a todos los contribuyentes un aumento a partir del 1 de enero 2022 del 48,2% de las tasas, sin búsqueda de un acuerdo, de un desdoblamiento de ese aumento, sin pensar que hubo comerciantes, hubo negocios, hubo distintos rubros que estuvieron cerrados, que no pudieron trabajar, que no pudieron estar generando sus ingresos como se hace habitualmente. Trabajadores que se vieron perjudicados, empleados de distintos rubros, empresarios, pymes, que la pandemia los golpeó y los golpeó fuerte. Este Estado municipal hace 2 años que no escucha las necesidades, tampoco escucha a la oposición, pero no escucha a los contribuyentes, que somos los concejales, fieles representantes del pueblo, elegidos por voto popular. Un mínimo de respeto en ese sentido. Otro de los puntos, no se han escuchado las instituciones, no se permitió que esta ordenanza fiscal impositiva se pueda escuchar a las instituciones intermedias, tantos a la Cámara de Comercio, a las entidades del campo, como habitualmente todos los años, año tras año, se convoca para escuchar y analizar su posición. Este año fue negado esa posición, no se convocó en el Consejo Deliberante a las instituciones. Y es más, un secretario de este departamento ejecutivo niega la representatividad de las entidades rurales, algo que llama muchísimo la atención, que un secretario de gobierno públicamente niegue la representatividad de instituciones que tienen
ser más de 100 años en 25 de mayo. Es llamativamente la atención. Ahora, es la forma que han venido trabajando y que han venido gobernando todos estos últimos años. No escuchando, no dialogando, no buscando los consensos, no buscando los acuerdos. Eso es lo que vamos a estar tratando hoy, una ordenanza que no tiene diálogo alguno, niega las instituciones de parte del Departamento Ejecutivo. Este Consejo Deliberante tampoco le permitió, por la mayoría del oficialismo, tener ese diálogo a las instituciones. Desde la oposición lo solicitamos. Una ordenanza fiscal impositiva que desconoce a la justicia. Desconoce a la justicia en el artículo 98. Desconoce la justicia. La Corte Suprema dijo que la imposición, las restricciones para el sacar las guías es inconstitucional. Es un gobierno, un ejecutivo municipal que desconoce lo que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha dictado. Tienes distintos puntos, como lo nombraba la concejal Bussi recién. No cumple con una ley provincial en el tema de las patentes automotores. Siguen sin cumplir una ley de la provincia. Y sobre todo, no escuchan a los contribuyentes. Uno desde la oposición solicitaba un desdoblamiento, necesitábamos analizarlo, solicitábamos buscar un acuerdo. Es imposible con un oficialismo con mayoría. Entonces, uno plantea que en esta asamblea se busquen los acuerdos, vamos a solicitar las distintas mociones en los distintos puntos, pero hay que dejar en claro que no estamos de acuerdo en cómo se llevó este proceso para estar hoy acá. No compartimos los tiempos. Es necesario que una ordenanza fiscal impositiva sea analizada, sea escuchada, sea intercambiada con las instituciones. Ha sucedido lo contrario. Y también hay que tener algo presente. Esta asamblea está constituida también con algo de que el intendente ha hecho uso de sus facultades de poder elegir quiénes son los representantes, los mayores contribuyentes, pero no respetando ningún acuerdo político, ningún acuerdo desde los bloques de cuáles fueron los mayores contribuyentes que cada uno presentó. Desde el vamos, desde un inicio, se pretendía jugar y plantear, tener una mayoría para poder que esto se tratara y se aprobara a libro cerrado. Esto es lo que hoy estamos tratando. No estamos tratando una ordenanza que pudo ser dialogada, sino solamente es una ordenanza que es afín al Departamento Ejecutivo. Lejos está de escuchar a los contribuyentes y lejos está de tenderle una mano a los vecinos, aquel ciudadano de a pie, aquella pyme, aquel comercio. Lejos está en ese sentido. No vamos a entrar en detalle cómo se planteó el presupuesto 2022 también. Un presupuesto que dista y está muy lejos de un 25 de mayo que queremos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. A usted, concejal. ¿Algún concejal o mayor contribuyente quiera hacer uso de la palabra? Recuerdo que cuando tiene la palabra entonces el concejal Fernando Arraez. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer a todos los mayores contribuyentes que se acercaron a esta asamblea, cumpliendo con la responsabilidad cívica y también con la responsabilidad social. Eso es muy valorable, no solamente en esta oportunidad, sino en tantas otras que se los ha convocado.
Escuchando un poco a los mayores contribuyentes y también a algunos concejales que tomaron la palabra antes que yo, me llama poderosamente la atención la vara del relativismo. Cuando hablo de la vara del relativismo, hablo de cómo juzgan ciertas acciones, cómo se juzgan ciertos conceptos, cómo se juzgan ciertas acciones, acorde a donde hoy yo estoy pisando y acorde a ciertos intereses. Se habló de responsabilidad, se habló de coherencia. La pregunta es si la responsabilidad y la coherencia siempre se enmarcan en relación a la verdad que yo tengo, o se enmarca en relación a los intereses colectivos más que a los intereses sectoriales o partidarios. Yo creo que cuando entramos en ese concepto de relativismo, de generar una verdad absoluta acorde a mis intereses y disminuyendo a la opinión del otro, a la opinión diferente, diciendo que es incoherente, diciendo que es irresponsable, solo porque no coincide con mi punto de vista, entramos en un plano bastante peligroso. Y más sabiendo que nosotros, con nuestro discurso, construimos imaginarios sociales. En este sentido, creo que hablar conceptualmente de un aumento, de una actualización, termina siendo insignificante, y más cuando se plantean que en la provincia se aumentó, se actualizó un 35%, en 25 de mayo un 48,2% y en otras localidades un porcentaje X. Los porcentajes terminan siendo insignificativos o irrelevantes si no tenemos en cuenta la base de cálculo, si no tenemos en cuenta el atraso histórico que 25 de mayo tiene. Entonces, si nosotros hablamos solamente del porcentaje que se está actualizando o del supuesto aumento que se está realizando y no hablamos de una base de cálculo, de un retraso histórico, y después pedimos, como pidió la concejal Bussi, mejores servicios, mejores prestaciones, que parecía la rendición de cuentas, señora presidenta. Nosotros acá estamos hablando de la fiscal impositiva, de una actualización X que hoy en día los mayores contribuyentes, no solo los concejales, tuvieron la posibilidad de analizar y ver que estas actualizaciones que se fueron planteando en estos 6 años se ven reflejadas en la realidad de 25 de mayo. Que falta mucho, seguramente falta mucho, y supuestamente todas estas cuestiones tendrán que ser debatidas y analizadas para que cada día podamos hacer una mejor gestión. Pero creo que plantear acá ciertas circunstancias o ciertas cuestiones que forman más parte de una rendición de cuentas que de una fiscal impositiva, eso sí me parece incoherente, y por ahí lo que hace es confundir un poco al vecino o a la vecina que nos está escuchando, o a los mayores contribuyentes que se acercaron a esta asamblea. Entonces, creo que, tomando un poco las palabras de la concejal Yamila Galdós, nosotros lo que hemos analizado es que la actualización de un 48,2 y no hubo ningún agregado de fondos. En un momento también se planteó en ciertos medios que nosotros queríamos incluir un nuevo fondo de salud. Nosotros estamos hablando de una herramienta impositiva. Después, cómo se va a financiar ese objetivo es una discusión que se tiene que dar en una asamblea. Y esto habla de la democracia. La democracia es no creerme dueño de la verdad absoluta, porque amachacamos a la gestión de Ralinqueo o amachacamos que el señor intendente es autoritario. Bueno, creo que cada concejal, cuando toma la palabra, tiene que analizar un poco su discurso, porque estamos generando a veces con nuestras expresiones una sensación y un sentimiento de odio que no sabemos dónde puede terminar. Entonces, yo llamo también a la reflexión en ese sentido. Esto es una herramienta financiera que podemos estar de acuerdo o no. Acá se citaron a varias instituciones. Quizás las instituciones es un concepto muy abarcativo, no se reduce a una o dos instituciones. Acá tenemos comerciantes, tenemos profesionales, y creo que todos son responsables y coherentes. Entonces, tengamos cuidado cuando decimos que somos irresponsables o incoherentes cuando no estamos de acuerdo con cierta postura. Porque creo que todos los de acá son trabajadores que se levantan todas las mañanas, hacen su trabajo y tratan de llevar el pan a su casa. Y vienen acá a cumplir una responsabilidad cívica. Entonces, ojo cuando decimos que somos irresponsables y coherentes porque no coincidimos en el punto de vista o no estamos en relación a los intereses de ciertos sectores. Acá
Estamos discutiendo una herramienta financiera que, como dijo la señora presidenta, vamos a debatir ciertas cuestiones en particular, pero creemos que en lo general, señora presidenta, es una actualización coherente y las exenciones, que coincido con el mayor contribuyente Gustavo Farina, que después se van a hablar particularmente, son exenciones que se han tenido históricamente en cuenta. Coincido con la mayor contribuyente Viviana Martín, que algunas exenciones habría que militarlas más de los diferentes espacios y comunicarlas, pero existieron, existen y seguirán existiendo para los sectores más vulnerables. Entonces, no generemos tampoco ahí una confusión. De mi parte, señora presidenta, es eso. Sí me preocupó a veces estas concepciones que se utilizan, que generan confusiones y parece que los que no estamos de acuerdo con algún punto de vista somos irresponsables y coherentes. Lamentablemente esta es la democracia. Al que le guste, bien, y al que no, creo que se tiene que ir a vivir a otro país. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún concejal o mayor contribuyente quiera hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Pablo Bernardo.